otra vez, por Bueno, favor. es que con el porciento de saturación vendría siendo la relación Pero el parcial. porciento de saturación es pregunta. Ajá, es que como tenemos la TW, con TW podemos calcular la presión de A la temperatura de Rocío, y como ya tenemos la presión del sistema, podremos calcular la presión de saturación diciendo que la fracción de A parcial es igual a la presión de TW sobre la presión del sistema. A ver, dime qué escribo para que se entienda. Digamos, Por, yo por ciento de aquí, saturación, ¿qué escribo primero? por ciento de saturación, No, pero por ciento de saturación es la pregunta. Yo ahí no me ajá, es metería por que el momento. Primero lo que trataría de entender aquí es de estos datos que puedo obtener, que puedo la deducir de estos que presión, tengo La aquí. temperatura es la presión de saturación a de Rocío, con la ley de Antoine. Pero como ya tengo No, la la relación ecuación de parcial, Antoine, no la ley. No, la ecuación. bueno, la ecuación de Antoine, pero como ya tenemos la relación parcial, o la phi, de ahí podemos calcular No, la ya phi no, espérate, la phi es, es relación parcial de vapor. humedad relativa. no, ese se llama humedad relativa. No me estás asustando, Fernando. Bueno, es que, bueno, sí, perdón, es que me cuesta trabajo llamarles humedades. No. Esta se llama humedad relativa. Bueno, con la Esta humedad, por ciento de saturación y esta es humedad absoluta. Hay como ya humedad molal. Ahí están las definiciones, ¿ok? Digamos que es una manera, un argot, ¿verdad? Así como dicen que los que están en un juicio los llaman actores, pues como actores, pues si no está es una película, ¿no? Pero sí ahí en el lenguaje que utilizan los abogados, dice, bueno, es que tú eres un actor. Dije yo, pues, dice, ¿en qué película salí o qué? No, esa es una manera de decir, ustedes es uno de los que estás actuando, digamos. O sea que eh, eh, es, es un lenguaje. Entonces aquí esto se llama humedad relativa, temperatura del bulbo húmedo, humedad absoluta, por ciento de saturación, entalpía, etcétera. Entonces, yo empezaría con los datos que tengo. ajá, ¿Okay? es que con la humedad relativa podemos calcular ya, Aquí yo tengo PA entre PA0 a TG1. Así se define. O sea que yo tendría que tener TG1, pero no lo tengo. Esa era mi pregunta, profesor. ¿Qué tal que se equivocó ahí y en vez de TW1 es TG1, pues TG? No creo. No no, creo que me haya equivocado. es Pero que con tengo ese TW podemos calcular la presión de A en Rocío y como ya tenemos la humedad parcial y la humedad parcial, ahora es a una atmósfera. ¿Ok? O sea, podemos calcular la relación, ¿no, profe? nada más lo único que quiero es que sí lo vamos a medio discutir, pero no le vamos a dedicar mucho tiempo porque pues tengo que continuar con lo demás, pero en el diagrama yo voy a dar aquí el tip, ¿no? En la carta psicométrica podríamos revisar la gráfica que está ahí en los apuntes y ahí tienen la temperatura del bulbo húmedo y esa temperatura la pueden recorrer de arriba abajo y la pueden localizar al 90% y ahí pueden leer los valores que puedan leer, que sería la entalpía de la mezcla, ¿ok? O sea que con ese dato, ¿sí te queda claro eso, Ilse? Nada más Sí, como tips, ¿ok? ajá, O sea que yo puedo usar la gráfica, pero con ajá, de la gráfica y con la temperatura del bulbo húmedo yo podría entrar y ajá. leería el valor de saturación, estoy al 90%, entonces yo ahí tendría lo que sería TG, vamos a decir, de alguna manera tengo TG, yo podría, porque la presión sí es de una atmósfera, entonces yo trabajaría de esa manera, con esta presión de una atmósfera, automáticamente me voy allá, no me peleo, pero aquí yo tengo que
empatar este 49 grados Celsius. Ahora, este 49 grados Celsius, que es la temperatura de bulbo húmedo, también tiene un detalle para más avanzado el curso y que tiene que ver con lo que vamos a avanzar hoy. TW1 se puede considerar como saturado, ¿no? Tendría que yo de aquí puedo medir una entalpía. Uh-huh. O sea, más avanzado el curso. Este me daría una entalpía. Uh-huh. Porque la entalpía a la temperatura de saturación sería la entalpía que tendría el aire que estuviera saturado y ese valor de entalpía sería ATG. O sea que de alguna manera en un diagrama que yo tuviera acá tendría yo que usar el de entalpías, que sería la curva de saturación. Aquí yo estaría representando, esta sería HG1 o HG, aquí estaría TW y aquí tendría yo TL1 o TL. Si estuviera ya una torre, pero yo nomás estoy manejando la parte de saturación. Entonces aquí esta lo que haría, y tiene el 90% de saturación, entonces lo que yo sugiero es que propongas un valor y que tengas manera de checarlo. La TG. Pero, O sea, profe, propones el valor de TG, ¿ok? Si tú, o sea, al proponer TG, automáticamente, TG, no TG1, ¿verdad? TG. Si tú propones TG, tendrías este y podrías calcular este y ya lo despejas. Y la entalpía es el valor con el que vas a iterar, porque con la temperatura de bulbo húmedo podrías calcular la temperatura del aire húmedo saturado y esa humedad sería justamente la misma que la de HG, la de la mezcla ATG. Eso es lo único que... Sí, profesor. O sea, porque justamente es un poco de lo que vamos a ver hoy. Al final, pero lo veremos hasta el final. La HG sería igual a la H de saturación a TW. La HG resulta que es curiosamente igual a la H de saturación, o sea, a TW. Entonces yo calcularía la entalpía de saturación del gas a T y esa sería la H, la entalpía G que se tendría que calcular con esta TG. Entonces si yo propongo TG, puedo calcular PA y en consecuencia con ese valor 0.9 por esta tendría que checarme, calcular la humedad absoluta y en consecuencia la humedad absoluta que me cheque que la HG sea esta. Aquí con TW ya la puedo hacer, pero esta sería 0.45 más punto, pero ya sería la YA, la que equivale al 90%. Ahí está donde está, ahí estaría la solución. Ok, profesor, muchas gracias. La trabajas y me dices. Sí, muchas gracias. O la trabajan. Ok, bueno, entonces... Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo supongo una TG arriba de TW o cómo? Sí, claro. Tiene que ser arriba. Pues vamos a ponerle, no importa, 3, 5 grados. Ah, ok. No mucho. No, porque en principio, recuerda que precisamente lo que te pasa cuando te enfermas, que sales con el pelo húmedo, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo,
puede representar 5 grados de diferencia de temperatura, y eso, cuando tú tocas algo a 14, por ejemplo, ahorita que bajó la temperatura a 5 grados, es terrible. O sea que con que bajen 3, 4, 5 grados, ya eso representa algo importante. Y eso traducido en humedad absoluta. Naveguen a través de la carta psicométrica a una atmósfera para que vean qué valores tiene TG con TW, para que vean ustedes cuando está saturado y tiene el 90, el 60, para que, o sea, la temperatura es la misma, pero la temperatura cuando tiene el 90, ahí checan el valor y pueden calcular. Digamos que es gráficamente ahí, por eso luego es divertido, ¿no? Porque pueden sacar sus diferencias. Y cuando les vea a alguien ahí que estén trabajando en eso y tratando de entender eso, que por favor se limiten a decir que qué bueno que trabajan, no que te estás enloqueciendo, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, eso digo yo. Entonces, voy a cambiar el micrófono de oído, porque ya se me está haciendo feo. Ya lo cambié de oído. Okay. Voy a prender la luz porque ya se está acabando esto. Entonces, vamos a formar un equipo. Sí lo vamos a formar un equipo. Ya me hicieron trabajar más de la cuenta. Vamos a la página de deducción de la página 21 y luego pasamos a la página 22. ¿Ok? O sea, vamos a deducir la ecuación del balance de materia y energía de una torre de enfriamiento. Primeramente el balance de materia y luego el balance de energía. A ver, escríbanlo por favor ahí en un papel en su casa. Y ya que formamos equipos, vamos a formar un equipo adicional ahorita. Una torre de enfriamiento la vamos a simplificar, a visualizar, porque tenemos que tener restricciones para hacer nuestras deducciones de nuestro balance de materia, ¿eh? No crean que nomás es así porque sí. Se toman. Vamos a considerar que la presión no varía, porque a veces puede variar, ¿eh? Arriba y abajo, cuando ya son varios metros de altura, pues sí ya empieza a ser importante. Entonces lo que vamos a decir es arriba y abajo. Acá está, ya lo encontré. Ya cerramos. Ya está oscureciendo ya. Ya hoy me siento un poco mejor que la semana pasada, que sí recuerdan que me dio hipo, ¿verdad? Así que ahora estoy feliz sin hipo. Ahorita recordé, no debo recordar el mal, ¿verdad? Puras cosas buenas debo de acordar, no recordar lo malo. Ya se me dio de olvidar. Bueno, pero si no sé qué se siente ser feliz, ¿verdad? Entonces sí, está prohibido prohibir. Okay. Entonces, a ver, ¿en qué dijimos que estábamos? En la página 21.
A ver, alguien que me haga favor de leer eso. Vamos a formar un equipo de lectores, por favor. Del 84 y empezamos con Acosta Anaya. Sí está, ¿no? No, no está. Entonces Castro Gangas. Ahí está. Su compañera, ahí está. ¿Presente o no está presente? ¿Qué página, profe? Susana, Sí, ¿qué página? por favor, vamos a formar un equipo de 5 personas. ¿Te parece? 21. Entonces tú eres la número 2. Ah, ok, sí. Entonces ahora vamos a formar así al azar. García Ramos, Diana, no vino. Entonces, Abigail, fíjate, le tocó a Abigail. Guerrero Maldonado, Abigail, por favor. Entonces la número 2. Abigail, Guerrero Maldonado, ¿Qué pasó? que nos hagas favor de participar en este equipo de trabajo. ¿No tienes problema o sí? Bueno, hola. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan? Yo sí. ¿Tú me escuchas? Sí, ya les escucho. ¿Qué pasó? Como que Mira, se me cortó la vieja. de favor, le estoy pidiendo a tu compañera, que es Susana Castro Gangas, Ajá. a ella y a ti, que participen para que lean de la página 21 lo que sería el balance de materia, energía y equilibrio global que se lleva a cabo en la torre. O sea, porque es parte de lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Entonces, Ok. lo que queremos es deducir la ecuación del balance de materia. Yo la voy a escribir aquí y ustedes van a ir viendo si lo estoy haciendo adecuadamente o no. Ok, está en la página 21, ¿no? Está en la página 21, está lo que sería la torre, y ya en sí el balance de materia y el balance de energía están presentados en la página 22. Entonces, vamos a hacer preguntas y yo voy a tratar de escribir y ustedes me van diciendo si estoy bien o estoy mal. Y quiero que me hagan favor de leer lo que está aquí presente. Entonces, este equipo lo estamos formando ahorita con ustedes, así, pues su compañera Susana sería la primera integrante, la segunda eres tú, que sería Guerrero Maldonado Abigail, y luego la siguiente sería Kenia Molina Zabaleta, sí, también está, sería Molina Zabaleta. Y luego terminamos con Ugalde Padilla. ¿Ya cuántos serían? ¿Ya serían 5 o no? Nada más serían 4 ahí. A ver, aquí las pongo. Ugalde. Sí. Está Abigail. La primera es Susana Castro, ¿verdad? Castro, Susana. Luego fue Guerrero Maldonado Abigail. Y luego de Guerrero nos pasamos hasta Kenia Zabaleta. Y luego pasamos a Ugalde, entonces ya nomás nos falta una. García Fuentes. ¿Sí estás? García Fuentes, sí, ¿verdad? Sí, profesor, aquí estoy. Okay. Bueno, esos son los 5 integrantes. Aquí Kenia. Ok, entonces empezaríamos por Susana Castro Gangas. Lo que les vamos a pedir es que nos lea la primera parte. ¿Qué características reúne una torre de enfriamiento? ¿Qué va a ser una torre de enfriamiento?
Dice, una torre de enfriamiento por vaporización adiabática de la fase líquida reúne las siguientes características. Fase líquida con un componente. En fase gaseosa en forma de vapor. Fase gaseosa insoluble en la fase líquida. Flujo de las fases en contracorriente. Reacción química. Régimen permanente. Isobárica. Presión constante. Empacada. Una entrada y salida de gas y de líquido. Sí, eso sería, también podría ser empacada o podría ser de plato, o sea, hay muchas maneras de ser, una torre también podría ser. Lo usual es que sí sean más bien empacados, ¿no? Y los esquemas para representarlos quedarían de esta manera que están ahí. La entrada del gas está en la parte de abajo, pero ahora del lado derecho, diferente a las de absorción y agotamiento. Las de enfriamiento y deshumidificación son todo lo contrario. Ahora, el balance de materia se hace o se deduce con ese esquema, ¿no? O sea que nosotros lo representaríamos, aquí yo en el pizarrón lo trazo y estaba yo diciendo, voy a alimentar no del lado izquierdo, sino del lado derecho el gas. Esta es una torre de enfriamiento. Esa es la diferencia. Y aquí va a salir el líquido. Aquí es la fase líquida, aquí es el gas, o el aire, ¿no? El aire atmosférico. Una torre de enfriamiento, ¿para qué sirve? Guerrero, Maldonado, Abigail, ¿para qué sirve una torre de enfriamiento? Para enfriar un gas. ¿Qué va a enfriar? Un gas. A ver, Susana, ¿qué le dirías a tu compañera? Que tiene un premio por haber dicho una lentejada. No. ¿Por qué? ¿Está bien o está mal? Yo digo que está mal. A ver, Iván, Ugalde. Profe. ¿Por qué le digo yo que está mal a su compañera? Porque, bueno, no es para enfriar un gas, sino se utiliza la vaporización para poder enfriar el líquido. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo, Abigail? Ajá. Sí. Profe. O sea, la torre de enfriamiento lo que hace es enfriar el agua que tú alimentas. Esa es la finalidad. Ajá, entra caliente y sale fría. Y entonces... El agua. Ese es el trabajo que hace. La torre de enfriamiento es el trabajo. ¿Y en qué se basa el trabajo? O sea, ¿cómo logra ese enfriamiento? Pues a partir de la vaporización con un flujo de aire. El aire entra atmosférico, o sea, no entra saturado. No entra saturado. Y automáticamente se va a vaporizar. Es como si estuviera secando la ropa, ¿no? Pasa el líquido caliente, se va vaporizando y al irse vaporizando se va enfriando. Además hay transferencia de calor cuando se establece la diferencia de temperatura de bulbo húmedo. Ahora, justamente la temperatura a la que sale el líquido, o sea, aquí entra en la parte alta a TL2 y en la parte baja, porque el nivel 1 y 2 sigue siendo igual arriba y abajo, ¿no? Entonces aquí TL2 sería la temperatura caliente y TL1 sería la temperatura fría. Entonces aquí nosotros veríamos que esta temperatura fría no puede ser menor que... A ver, Kenia, pasamos a preguntarte a ti. Esa temperatura, tenemos esta temperatura, por favor. Esta temperatura, lo que nos está diciendo es que esta temperatura del líquido frío no puede ser menor
que la temperatura de bulbo húmedo. O sea, yo no puedo aspirar, o sea, a que esta fuera menor que la temperatura de bulbo húmedo del aire seco, del aire atmosférico, perdón. Explícamelo, por favor, Kenia. Porque al momento de hacer el enfriamiento del líquido, Ajá. pues baja la temperatura. Y el aire, como está caliente, entra con menor temperatura y sale por arriba con mayor temperatura. Porque ya enfrió el líquido. No, a ver, fíjate. Cuando nosotros estamos poniendo como ejemplo que el aire, que nosotros no debemos de salir de la casa con el pelo húmedo, porque la temperatura a la que puede reducirse tu cabeza cuando sale puede llegar a ser menor que la temperatura con la que viene el agua que tienes en el pelo, ¿no? Y esa temperatura va a bajar de la temperatura que ya trae, que es la temperatura del medio ambiente, vamos a llamar. Inclusive puede ser su temperatura corporal, ¿no? Entonces podemos decir que tiene 30 y tantos grados, la que está en tu pelo. Estamos en ese supuesto, ¿no? Traten de pensar en ese momento en que ustedes saldrían sin secarse el pelo. Ese pelo húmedo está con ustedes, entonces la temperatura que tiene, ¿cuál sería? Pues de esa temperatura, en el momento que se vaporiza el agua, se vaporiza porque el aire que les rodea, o sea, el aire atmosférico, no está saturado. Si estuviera saturado, ya no se puede vaporizar el agua porque el aire no tiene sed, vamos, está saturado. Entonces, como el aire normal, o sea, el atmosférico, no está saturado, permite que se vaporice el agua y baje la temperatura, y baja 4 o 5 grados cuando se va una pequeña cantidad que se vaporice, y esa temperatura baja 4 o 5 grados. Y ya una vez que se establece ese gradiente de temperatura, ya no baja más, porque en la parte cercana al pelo ya se alcanzó esa saturación. Entonces, si nosotros decimos que sales a 30, no 35, vamos a decir que tiene la temperatura corporal tu pelo, ¿no? Vamos a decir unos 35. Y si nosotros pensamos que se va a bajar esa temperatura porque se vaporiza, porque el aire no está saturado. Eso no está bajo nuestro dominio, sí se vaporiza. Entonces va a bajar unos 5 grados la temperatura. Entonces va a bajar como a 30, tal vez un poco menos. Y una torre de enfriamiento, eso es lo que hace, enfriar el agua que entra, empleando el fenómeno de que el aire que se mete es atmosférico, no está saturado, y en consecuencia recibe parte del agua. Entonces esa diferencia de temperatura de 5 grados por debajo quiere decir que te vas a enfermar definitivamente, porque si, imagínate, 5 grados, pues cuando la temperatura ambiente ahora en las mañanas baja 3 grados de un día para otro, que antes estaba bajando, en la mañana a las 8 de la mañana estaba a 12 grados y ahora está a 8, no, es terrible. Entonces, pues, por eso se enferman las personas, y nunca deben de salir con el pelo húmedo. Bueno, entonces, el objetivo de la torre de enfriamiento es enfriar el agua, ¿no? Y lo enfría por esa característica, ese fenómeno que consiste en que el aire atmosférico no está saturado, y a alguien se le ocurrió hacer ese procedimiento desde hace muchísimos años, ¿no? Si ustedes observan otro, pues hay que aplicarlo para obtener una aplicación. Nada más no se la compartan, ¿verdad? Pero sí compartan, para que pero explótenla y regístrenla, de que ustedes fueron los primeros que dijeron eso. Eso sería importante.
Entonces, esta temperatura debe ser por encima de la temperatura de bulbo seco. No por debajo de la temperatura de bulbo seco, pero no más allá de lo que sería la temperatura de bulbo húmedo del aire que se alimenta aquí. O sea, TL1 no puede ser menor ni igual que TW1, sino es TW1 más un gradiente del orden de 5 grados Fahrenheit, o sea, de 3 grados Celsius, por encima de la temperatura de bulbo húmedo. O sea, no le pueden pedir a la torre que les enfríe a la temperatura de bulbo húmedo. Sería imposible que ese fenómeno no existe, vamos, no se puede lograr. No sería posible. No sería posible reducir la temperatura porque Diosito no lo hizo así, el asunto. O sea, no puede ser. Cuando mucho sería la temperatura del bulbo húmedo, pero para que pongan una torre, porque si no tendrían que tener una altura de torre infinita para bajar hasta la temperatura del bulbo húmedo, y esa de infinita pues son difíciles de construir, más o menos tienen como 100 o 200 metros, sería como la torre de Babel que llegaría hasta el cielo, ¿no? Entonces no, pues no se puede, no, debe ser por encima de 5 grados y ya entonces la torre va a ser de tamaño finito, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero que hay que saber. Ahora, nosotros vamos a hacer nuestro balance de materia, entonces vamos a pasar a la segunda página y ahí está puesto el balance de materia. Y, ya borré aquí, ¿quién más seguía? Después de Kenia. Profesor, ¿verdad? Sí, adelante. Voy a desconectar rápido para cambiarme de cambio internet. Ahorita me permite la entrada, profesor. Ok. Gracias, profesor. Entonces, lo que ahorita seguimos. Molina, Zabaleta. Yo, profe. Ok. Tenemos en la página 22. ¿Qué entra a la torre? El flujo de líquido. ¿Qué variable le ponemos? LA2. Testada. Porque fíjate, los balances de materia en enfriamiento y deshumidificación los vamos a hacer en masa. Los de absorción y agotamiento los hacemos en moles. ¿Por qué? Pues la respuesta más sencilla es decir, pues porque sí, ¿verdad? Pero, pues esa sí suena fea, pero lo que pasa es que existen razones de prácticas de que los datos de equilibrio pues se manejan en humedades absolutas, el lenguaje está en masas, o sea, hay varias razones de carácter de uso y costumbres, vamos a llamarle, que hacen recomendable que los balances de materia se lleven a cabo de esta manera, en masa o en moles o de manera convencional, o sea, es lo más usual. Todo lo puedes hacer en masa o en moles, pero cuando construyes tu diagrama de saturación, en este caso, ahí se maneja la entalpía de una fase gaseosa contra la temperatura y se dan kilocalorías por kilogramo de aire seco. Es una costumbre, pero si alguien dice que las haces en moles, pues tampoco te vas a pelear. Nosotros aquí en clase, absorción, agotación lo hacemos en moles y enfriamiento, a ver, ya se me está yendo la voz. Enfriamiento y deshumidificación lo hacemos en masa. Ese es el balance de materia. En masa, enfriamiento y deshumidificación, y en moles el otro.
y manejamos el equilibrio allá en moles, y aquí lo manejamos en masa, en humedad absoluta, contra entalpía, porque finalmente así se llevan a cabo los balances de materia. Entonces, en la página 22 estamos viendo el balance de materia. ¿Qué me puedes decir del balance de materia, Kenia, por favor? Que entra el flujo de agua LA2 testada. Ok. LA2 en masa y LA1 sale. Sí. Y de parte de la fase gaseosa, que si es una mezcla, sería G2 la mezcla, GS más GA2. GS, o sea, el aire es constante porque es aire seco, y la parte de la humedad se pone aparte. La humedad absoluta es la relación. Entonces, el balance de materia va a quedar, lo tendrían ustedes que hacer todos, ¿verdad? Entra LA2 arriba, y sale abajo LA1 en masa, y el aire ahí ven, si ven bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces aquí es el aire, aquí sería GS, y sería GA1, lo asociado con el balance de materia, aquí sería GS y sería GA2. Entonces, el balance de materia es lo que entra igual a lo que sale. Entonces, lo que entra sería acá abajo el aire y acá arriba la fase líquida. Entonces, ¿cómo pondríamos nuestro balance de materia, por favor? Kenia. LA2 testada más GA1 testada igual a LA1 testada más GA2 testada. Ok. Y aquí lo arreglamos ¿cómo? ¿Cuál es la lógica para arreglarlo? LA2 menos LA1. O sea, ¿quién es el protagonista en el enfriamiento? La fase líquida. Okay. Entonces, por eso la vamos a poner, y en principio lo que queda es GA2 menos GA1. Estos valores se sabe que son muy semejantes entre sí. O sea que por cada 100 litros que tú metas de agua caliente, la torre te va a entregar de agua fría 98. O sea, no más del 2% se va a vaporizar. Es lo usual. Y eso hace que el servicio que te da una torre de enfriamiento tampoco lo es todo. O sea, aparte de tener la torre de enfriamiento es como, desde luego vas a gastar en la inversión que es el equipo, el equipo es la torre, es las bombas, los compresores, los que van a alimentar, no exactamente compresores, sino los ventiladores, que en este caso se dice que el aire cuando esto ustedes ya lo saben, ¿no? A ver, por favor, Huescas, por ahí estamos. Sí, profe. ¿Dónde quedaste? Aquí. ¿Qué sabes tú que es tiro inducido? Bueno, no tengo así súper bien estudiado esos, pero es la dirección en la que entra el aire o dónde se posiciona el ventilador. Exacto. Si lo pongo abajo, lo fuerzo a que entre.
O sea, y en cambio si lo pongo arriba, lo extraigo. A ver, tiro natural es sin ventilador, el mecánico forzado e inducido. El forzado sería como GB1 que está abajo y entra el aire, y el inducido sería como GB2, o sea, en el domo, y sería la descarga de aire, ¿no? Exacto. Entonces, de tiro forzado es alimentado, o sea, el alimentador del gas está abajo. Y es un extractor, el tiro inducido. Tiro forzado se fuerza, se mete y en el otro se extrae. Tiro forzado y tiro inducido. Se extrae. Así de simple. Y en este caso, digamos que la fase líquida no tiene concentración, entonces fíjate que finalmente la vamos a poner, pues esta la ponemos en función de lo que se transfiere, pero en realidad estas dos cantidades son muy semejantes. O sea, pueden ser 100 kilos los que alimenten y 98 los que salgan, de tal manera que fuera 99. Digamos que para fines de cálculos, en el balance de energía se acostumbra a poner LA media, como la fase líquida que entra y que sale. Se podría poner LA1 y LA2, pero eso hace que los balances de materia se compliquen y lo usual es que en este caso se presenta de esta manera. Entonces el balance de materia queda así de sencillo. TA testada sería GS por YA2 menos YA1. Y digamos que aquí lo usual es que yo calcule esta variable de mi balance de materia. ¿Cuál es la cantidad que se vaporiza? O sea que se desaparece de lo que se alimenta. Y esta es aproximadamente del 2%. O sea, es poco. De cada 100 salen 98, 2 se vaporizan. Y ya eso es lo suficiente para que se pueda enfriar la corriente que tú quieres que se procese. Y aquí está puesto en el diagrama todos los habidos y por haber. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este sería el balance de materia. Y el balance de energía, pues es igual, ¿verdad? Aquí se alimenta el agua caliente, sale fría, TL2. Ahora sí ya es importante la temperatura. Y aquí sería en contracorriente GS. Y aquí sería TG1. GS, TG2. La temperatura es diferente. Aquí sería temperatura del bulbo húmedo. En las torres de enfriamiento, lo importante es la temperatura digamos, el acercamiento, que es TL1 menos TW, que debe ser mayor o igual a 5 grados Fahrenheit. O sea, la temperatura del agua no puede ser menor que 5 grados Fahrenheit de diferencia con respecto a la temperatura del bulbo húmedo del aire atmosférico que se alimenta a la torre. Es una referencia para que funcione correctamente. Entonces, aquí el balance de materia y el balance de energía quedará como sigue. Lo que entra sería LA2 por H
AL2. Es mi balance de energía. Enter por el domo. Y sale, entonces ya lo puedo poner que sale, pero ahorita voy a poner GS por HG1. Y del otro lado quedará LA1 por HAL1 más GS por HG2, o sea, ese sería mi balance de energía. Todo lo que ustedes tienen que hacer es deducirlo, esa sería la tarea. Y justamente de aquí van a deducir una LA promedio, que obviamente, ¿qué le ponemos aquí? ¿100 o 98? Pues le ponemos 99, ¿no? O sea que no hay problema. Y aquí la diferencia de entalpías de la fase líquida, pues sería, como es fase líquida, no hay cambio de fase, sería TL2 menos TL1. Y del otro lado sería GS por HG2 menos HG1. Y esta sería la ecuación de operación, o sea, el balance de energía. Y este es Q. El intercambio de calor es la pérdida de temperatura, o sea, ese cambio de energía de la fase líquida, y la cantidad que se vaporiza hace la consecuencia de lo que sería el balance de energía. Y esto lo graficamos, se puede graficar o se debe graficar, ¿verdad? La gráfica sería entalpía contra temperaturas. Entonces aquí estaría la línea de saturación. Se propone la temperatura y se calcula la entalpía de la mezcla gaseosa de ese aire que tendría vapor de agua y que estaría saturado. Esta línea representa la saturación, línea de saturación. Lo voy a poner acá para arriba, de este lado. Línea de saturación. Y aquí representaríamos, a ver, de sus compañeras, ya, Kenia ya nos dijo, ¿verdad? ¿Quién sigue? Después de Kenia, ¿quién fue? Yo, García Fuentes. Ok. Entonces, ¿dónde se localizan las temperaturas de las corrientes? ¿Cuál es la más grande? ¿TL2 o TL1? ¿Cuál es la temperatura más grande? Sí. TL2. Claro, porque pues es una torre de enfriamiento, o sea, el agua entra caliente, ¿no? Sí. Y sale fría. Entonces, TL2, esa la vamos a poner aquí, digamos, de este lado, a la derecha de TL1, ¿verdad? Entonces aquí la vamos a poner, sería TL2, y aquí sería TL1. Ahora, TL2, ¿qué entalpía tendría? Más grande que HG1. HG1 sería mayor que HG2, ¿o cómo? La entalpía del gas que estuviera en contacto. Aquí lo que vamos a hacer es, la coincidencia va a ser que yo pueda representar en un diagrama la fase líquida contra la fase gaseosa. O sea, la línea de operación en este caso se llama una línea en donde está, aquí, estaría HG2 y aquí estaría HG1. Eso sería HG1, HG1. Y este sería un punto en el que
esta se llama línea de operación, así se representa línea de operación y representa la variación de la temperatura de la torre con respecto a la entalpía del gas. Nuestros antecesores pues hicieron estas reducciones y esta sería la pendiente LAM entre GS, LM, CPA, LM, ¿verdad? Que es lo mismo, porque aquí sería 1, entonces sería la pendiente, si tú lo despejas sería HG2 menos HG1 entre TL2 menos TL1. Eso es lo que es la pendiente, que es la línea de operación. Y aquí lo que vas a tener también es, esta línea puede ser cóncava, bueno, prácticamente es cóncava. Aquí no tenemos tantas variaciones como en absorción y agotamiento, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos es una línea de operación constante y hay aquí un término adicional que sería justamente una representación de este tipo. Esta sería HG2 máxima, y aquí estaría el valor mínimo, GS mínima, HG2 máxima menos HG1. Entonces, este valor que está acá, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría ese? A ver, por favor. ¿Cuál, profe? Perdón. El que está sobre la línea de equilibrio a la altura de TL2. Esta se llamaría la entalpía que le correspondería a la saturación a la temperatura TL2. Sería HG, como este es de entalpía contra temperaturas que representa, esa es la ecuación de enfriamiento, así se le puede llamar. Si alguien dice, ¿cómo bautizo esa ecuación? Pues le pondría yo la ecuación de enfriamiento de la torre, la ecuación que representa el funcionamiento, el algoritmo que representa el desempeño de esa torre, la forma en que opera. Y en esa podemos expresar cuando opera al máximo, cuando opera al mínimo, o cuando opera normalmente. Entonces, cuando opera al mínimo, la entalpía sería máxima. O sea, recuerdan que el objetivo de la torre, o sea, el protagonista es la fase líquida, eso nunca va a cambiar, porque tú estableces la cantidad que va a entrar y cuál es el cambio de temperaturas. Y cuando lo fijas, debe quedar claro que no vais a cometer una torpeza de que digas que la temperatura que tú vas a obtener no se puede alcanzar porque dices que es mayor que la temperatura de bulbo húmedo. Pues no se puede, entonces sería una lentejada, ¿no? Entonces tú las diseñas para que logre eso. Entonces, tú la cantidad de vapor que vas a separar suficiente para que baje la temperatura, lo que va a hacer es una cantidad que haga que la entalpía a la descarga esté lejana a la desaturación para que opere correctamente. Pero para que sepas qué tan lejana está, pues calculas la mínima. Entonces, cuando es infinita sería una horizontal, o sea que la entalpía no variaría, porque le metes tanta cantidad de fase gaseosa que no variaría. Entonces la empieza a disminuir y conforme eso va ocurriendo vas incrementando la entalpía del gas a la salida y tienes un límite que es el momento en que se alcanza
la saturación dentro de la columna y ya no hay cambios más allá, y eso se llama la GS mínima asociado con la HG2 máxima. O sea que esto es como lo mismo, aunque no sea lo mismo que absorción y agotamiento. Entonces aquí lo que tenemos que distinguir es que este es el balance de energía que se requiere hacer porque esta es una operación simultánea de transferencia de masa y de calor. Y lo anterior que habíamos visto es pura transferencia de masa. Aquí es transferencia de masa y calor y ahí está correctamente expresado. Y esto lo deben de hacer, la tarea es que lo hagan tantas veces como sientan que sea la ignorancia y ya hacen equipos para que lo hagan la presentación, se le expliquen y la discutan para que se vea que la van dominando y la van entendiendo. Entonces, o te pones tú como loco, ¿verdad? O ustedes como ahí lo tengan y se ponen en su cuarto a deducir la ecuación y escriben y todo. Y cuando pase algún familiar de ustedes dicen, no, pues este ya se me está charlando o este ya se me está, que porque ya está hablando solo, ¿verdad? Pero eso querrá decir que están haciendo la deducción de esa ecuación. Entonces, esa es la ecuación del balance de materia y energía. Y ¿alguna pregunta que tengan respecto a este tema? Cuando es HG, con la línea de equilibrio sale TW, ¿no? ¿Profe? A ver, otra vez. Esa pregunta. Eso es para obtener la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Ajá, pero es con la línea de equilibrio y la línea de operación es con TL, ¿no? Es que luego me confundo con eso. La línea de operación es TL contra HG. Ajá, y la de equilibrio. Para saturación o equilibrio, lo que dice es la máxima cantidad de vapor de agua que puede tener el aire. Y como ese enfriamiento, o sea, que se va a vaporizar el agua, justamente está por debajo para que se pueda vaporizar el agua y se alcance ese estado de saturación que no se debe de alcanzar, pero que se sepa cuál es para que te mantengas alejado. Entonces tú vas a trabajar con un valor de operación que sea 60% mayor al mínimo, 70, etcétera, ¿no? Y que cuando te toque valorar el funcionamiento de alguna que está operando, pues tú calcules ese valor como una medida que te permita saber cómo está funcionando tu torre. Ok. ¿Sí? Ahora, lo que sigue es justamente hacer un ejercicio en el cual se trabaje este tema, y aquí hay un ejercicio resuelto que vamos a leer en este momento. ¿Quién sigue de este equipo de trabajo? Por favor, tienes en los apuntes, sería después de quién. Aquí ya participó Kenia Molina Zabaleta, ya, ¿verdad? ¿O no? Ya, profe. Bueno, entonces Ugalde Padilla empezó a participar, pero ya no le preguntamos más allá, entonces te tocaría, Ugalde. Te pido de favor que leas el siguiente ejercicio que viene en la página 27. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que tú leas el enunciado y luego le pedimos a tu compañero a tu compañera
Ah, ya se fue García Fuentes, ya fue, no. Aguarde, ahí está. Entonces, a ella le vamos a pedir que le haga la primera pregunta. ¿Ok? Primero, entonces, Ugalde, léete el enunciado del problema. Ugalde. Ugalde, ¿estás ahí o no? ¿Ya te hiciste chiquito? Vamos a pedirle entonces a otros compañeros que participen. Si quiere yo se lo leo, profe. ¿Quién eres, por favor? Abigail. Okay. Pues viene. Dice, se requiere evaluar una propuesta de diseño de una torre de enfriamiento de agua por contacto directo de aire atmosférico, para lo cual se deberá considerar una alimentación de dicha agua de 7.000 kilogramos por hora a 43 grados centígrados y un rango de 13 grados, puesta en contracorriente con un flujo de aire atmosférico de 4.200 kilogramos por hora alimentado por giro inducido a 31 grados Celsius y con una humedad absoluta de 0.01516 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Ok. La torre se instalaría en la ciudad de Taxco, Guerrero, cuya presión atmosférica promedio se debe considerar como 700 milímetros de mercurio. Bueno, entonces ya vamos a escribirlo en el pizarrón a ver cómo van viendo, si ponemos bien los datos o no los ponemos bien. Entonces, regresamos o le pedimos a alguno otro de sus compañeros, a ver, a Zamora Soriano, que vaciemos esos datos y que me vayas guiando en cómo anoto los datos en el pizarrón. Zamora. ¿Sí estás tú? Sí, se supone que sí está. A ver, déjanos el pizarrón, digo, Zamora Soriano. A ver, déjame ver si está, por favor, Jesús, localízamela. Dame la pantalla, ¿no? Para ver si puedo ver más, a ver si está por ahí. Zamora Soriano. ¿Yo estoy mal o qué? ¿Quiere que vea si está conectado, profe? A ver, ¿qué? ¿Sí estás, Zamora? No, no sé. ¿No está? A ver, déjame ver quiénes están en la reunión. No encuentro. ¿Quién? Dame la pantalla, ¿no? De favor, Jesús. A ver, para localizar de 38 a alguien que conteste. Alguien que participe, a ver. Si no, ahorita, ¿Quién participa, profe? que no me conteste, le voy a bajar Igual, 2 puntos y vas a ver que sí. igual también estoy yo, profe.
Yo también si quiere También, participar en profe. el programa. A ver, ¿qué me están diciendo ahorita? Que si quiere participamos, tanto mi profesora Yaricet, mi profesora esta Espinosa Bapsi y yo. Ok, a ver, entonces ya hubo una iniciativa. ¿Quiénes fueron entonces? Dijiste, primero, ¿eres tú? ¿Quién eres? Yo soy Torres Tenorio, profe. También está mi compañera García Fuentes y mi compañera Espinosa Reinada. Ok, entonces, ¿quién empieza? Voy a Torres borrar Tenorio, todo. si quieres. Voy a borrarlo todo. Claro, profe. Y le voy a pedir a Abigail que me diga si está bien o está mal, ¿eh? Si estás ahí, ¿no? Sí, Ya, profe, aquí estoy. ya reaccionaste. Pues voy a borrar todo. Ahora voy a anotar mi esquema. O sea, tengo mis preguntas y mis datos. ¿Ok? Entonces, en la torre, tengo mi torre de enfriamiento. Supuestamente es un caso referido a esto, ¿no? Ahora, la entrada del aire está acá, del lado derecho. Salida, la entrada del agua caliente, salida del agua. Ok. Entonces, empezamos entonces con los datos. ¿Quiere que le lea el problema, profe? A ver. Se requiere evaluar una propuesta del diseño de una torre de enfriamiento de agua por contacto directo con el aire atmosférico, para lo cual se deberá de considerar una alimentación de dicha agua de 7.000 kilogramos por hora. Ese dato sería LA. Así es. Perdón. LA2. LA2 son 7.000 kilogramos hora. 7.000 kilos por hora. Y TL2 es igual Ahora, a... esta LA2 es la que vamos a considerar nosotros. Esta estada, ¿no? Sí, esta estada, ¿por qué es eso? LAM. Ok. Y esta se ingresa a 43 grados centígrados Celsius. Esa sería TL2, ¿no? Ok. Así es. Sería 40 grados Celsius. ¿Qué más? 43, profe. 43. Profesor, ¿me escucha? Sí, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ilse? ¿Ya llegaste entonces, o qué? siempre se va a considerar promedio, ¿verdad? Así me ven, Sí. Ajá, que ahí me No están... hay otra forma. ¿Me Además, escucha? ya dijimos, no hay otra forma, digamos. Sí, pero Digamos ¿me escucha? sí te estoy escuchando. ¿Tú a mí? ¿Siempre se va a considerar promedio? Sí. Ok. Sí. Sí, ok. Y Sí, decimos que la razón por la que se considera promedio es porque su valor, la cantidad que se vaporiza es aproximadamente 2% de 7.000. Entonces, de 7.000, el 2% sería, ¿cuánto sería? 0.02 por 7.000, ¿cuánto es? .02 por 7.000. 140. Entonces, lo que esté abajo deberá ser 7.000 menos 140, que son 6.860. O sea, prácticamente igual. Se puede resolver un problema de esta manera, pero lo que nosotros vamos a hacer aquí para los fines que perseguimos es cumplir con más o menos los criterios, no más o menos, los criterios que vienen en los libros de texto
que significa en este caso que tú consideres un valor que consideres promedio y que usualmente lo puedes considerar el que tengas como dato, que sería 7000. Digamos que cuando haces tu balance de energía, cuando lo deduces, resulta que LA2 lo consideras igual a LA1 y lo pones como promedio. Entonces cuando pones Q, pones LAM. Desde luego podrías poner LA2 y LA1. Entonces sería, en lugar de LAM por CPA, LM, TL2 menos TL1. En lugar de esto que es sencillo, pues lo puedes poner LA2 por HAL2 menos LA1 por HLA1. Lo que está arriba es la simplificación, la abstracción, y resolverlo de esa manera sería la mejor, la primera opción para resolver un caso de este tipo. O sea que, y aquí pones GS por HG2 menos HG1, etcétera, y luego GS mínimo H2 máximo. O sea, la ecuación se maneja de esa manera. Así es como resolvemos los problemas. Sí, Y siempre vamos a considerar eso. Seguimos, por favor. Se tiene un intervalo o rango de 13 grados Celsius. Ese intervalo sería, ¿cuánto sería? ¿Quién dijo que iba a participar? Que tenemos. ¿Quién más estaba en este asunto? ¿O ya no nadie quedó? Sí. A ver, sería por favor. TL2 menos TL1 igual al intervalo. Y que en este caso sería de 13. De 13. Entonces, yo tendría que anotar este valor aquí. TL2 menos TL1. TL1 igual a 13 grados Celsius. Este lo tendría yo que aplicar aquí abajo, ¿verdad? Y de aquí, con TL2, pues ya sacaría TL1. Entonces, aquí yo deduciría que TL1 vale 30. Automáticamente, considerando esto que nosotros estamos diciendo. Pero recuerden que yo tengo que checar si TL1 es correcta o no es correcta. O sea que correcta quiere decir que su valor sea mayor que la temperatura de bulbo húmedo del aire que se alimenta. Entonces la primera pregunta es que digamos, este caso resulta de que hay una propuesta que tengo yo de una empresa que me vende una torre o me diseñó una torre y me dice, no, pues fíjate que los parámetros son de estos. Ya te voy a decir que un rango de 13, etcétera, ¿no? Y ustedes toman los datos y se van a su escritorio y lo empiezan a revisar. Y entonces lo primero que tienen que hacer es primero checar si este intervalo que nos están dando cumple con una temperatura a la salida, o sea, que está implícita, ¿no? Que la temperatura de 30 grados Celsius sea posible de que se logre. Porque si, por ejemplo, cuando ya encuentro la temperatura del bulbo húmedo, resulta que en lugar de ser 30, era de 33, por decir algo, o sea, que sea mayor, pues que la temperatura de bulbo seco del aire que se alimenta, pues entonces les digo, me están tanteando, ¿verdad? Pues me están tonteando porque me están chamaqueando porque me van a vender una torre que arranca de un falso. Quiere decir que yo tengo que checar la temperatura
el acercamiento, vamos, tengo que calcularlo y confirmar si lo que me están vendiendo o lo que diseñaron es correcto o no lo es. ¿Qué más? Entonces yo tengo que anotar ese dato, pero lo tengo que checar, ¿no? ¿Y qué más me dan como dato? A ver, léelo otra vez todo. ¿Qué me falta anotar? Nos quedamos en un rango de 13 grados, profe. Ajá. Ese ya lo... Y se puesta a contracorriente con un flujo de aire atmosférico de 4.200 kilogramos hora. ¿Qué variable es esa? ¿Algunos de los que quedaron de que iban a opinar? G1, testada. G1 testada, ¿verdad? Ujú. Te lo pongo aquí, G1 testada. ¿Cuánto? 4.200 kilogramos hora. 4.200 kilos Kilogramos hora. por hora. Ok. Luego, ¿qué más tiene como dato? Luego dice que está alimentado por un tiro inducido a 31 grados Celsius. Tiro inducido, ¿eso qué significa? Que el ventilador va por debajo. No, por arriba. Por arriba. Por la parte superior. El tiro por abajo Forzado sería es forzado sí, y exacto. arriba sería el extractor, ¿no? Tiro Sí. inducido eso con un extractor. Más arriba. Exacto. Entonces, aquí tengo que poner TG1, ¿no? Igual a 31 grados Celsius. Y una humedad absoluta sería ya punto 01516. Y dice, y una humedad de 0.01516. Ya la anoté. Ok. Un Entonces, me kilogramo dan todas de las vapor de características del aire atmosférico, ¿no? Del que se va a alimentar. La torre se instalaría en la ciudad de Tasco Guerrero con una presión atmosférica promedio. Desde luego, la torre de enfriamiento pues, está sujeto a lo que pase en el día, que si llueve, que si no llueve, ¿no? Sí, bro. Entonces, esa sería la presión oficial, ¿no? La presión oficial y los datos oficiales. Presión, con tus datos de diseño, ¿no? 700 milímetros de mercurio. Como son datos promedio, ya sabemos que pues, las torres de enfriamiento, como trabajan con las cosas atmosféricas, pues ahí se portan como más o menos les... Luego vienen las preguntas. Primera pregunta. ¿Quiere que siga yo o alguien más, profe? A ver, pregúntale a alguien que quiera... Si quiere leer la otra parte. A ver, viene. Primera pregunta. Pero no sé si Jesús me puede apoyar poniéndome la A ver. talla Jesús, porque no... ¿no trae los apuntes? ¿No los tienes ahí a la mano? Es que el de humidificación no lo tengo. Sí que yo lo comparto, profe. Todavía no lo... Los apuntes ya sabes que los puedes conseguir, ¿no? O puedes pedir un... Sí, o sea, sí los tengo en digitales, pero ahorita no los tengo en este dispositivo, pues. Ok. Ya me lo puso Eduardo. Entonces es desde la torre, ¿no? Ay, lo moviste. Las preguntas, ya estamos perdón. en la pregunta 1. Me dices. Ya se quedó en blanco esto. Blanco. Ajá, ya. Dice, dice 1, la humedad relativa del aire alimentado y acercamiento con el que se propone utilizar
realizar el diseño, debiéndose expresar alguna conclusión respecto al acercamiento encontrado, teniéndose en consideración que el mínimo que se debe satisfacer es de 2.78 grados Celsius o 5 Fahrenheit para tener un diseño adecuado. Ya nada más esa pregunta, ¿cómo la resolverías? O sea, la pregunta te queda clara, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, tienes que escribirla, ponerla físicamente, ¿no? O sea, escribirla quiere decir, pregunta número 1, y dices, humedad relativa del aire alimentado. Debe ser, si 1. ¿Ok? Y el mínimo debe ser de 2.78 grados Celsius. Y luego, lo que tienes que calcular es TG1, TL2 menos TW1. Es la siguiente pregunta. El acercamiento. Profesor, que no es TL1 menos. ¿Cómo? Perdón, no es TL1 menos TW1. Sí, No TL1, es perdón, sí, TL1 TL1, sí, menos perdón. TW1. TL1 menos TW1, sí, de acuerdo. Estaba mal, porque se refiere a la temperatura de salida. El valor, porque justamente lo que vamos a sacar como conclusión es si nos están chamaqueando o no, ¿verdad? Porque estos datos pues nos los proporciona una empresa que quiere vender la planta, entonces dice, a ver, revísame el diseño al que ya llegué, pues órale. Y entonces te está dando los datos, pero no te dice explícitamente el acercamiento, entonces lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo resuelvo esa pregunta? A ver, su compañera que está leyendo esa pregunta. Con base en los datos que tengo, lo primero que tengo que hacer es plantear mi balance de energía, ¿no? Y a partir de él voy a trabajar para resolverlo. O sea, aquí tengo GS por HG2 menos HG1 igual a GS mínima, HG2 máxima menos HG1. Esa es mi ecuación de análisis de mi torre y a partir de la cual puedo hacer los cálculos pertinentes. Entonces aquí tengo que ver qué datos tengo, ¿no? Tengo LAM, pues sí, ¿verdad? O sea, lo mismo que hicimos para absorción y agotamiento, ¿no? TL2 lo tengo, pues sí, es dato, es 43 grados Celsius. TL1, pues no lo tengo. Entonces tengo que obtenerlo, lo tengo que... No, de acuerdo a los datos sí lo tengo, ¿verdad? Sí, porque tengo TL2 y tengo el intervalo. Entonces TL1 sería 30 grados. 30 grados. Porque de aquí yo parto que tengo TL2 menos TL1 como dato igual a 13 grados Celsius. Y TL2 yo sé que vale 43, entonces automáticamente pues ya sé que es 10 y ya inclusive ya sé cuánto vale Q. O sea, estoy tratando de plantear la solución de mi problema, ¿no? A la primera pregunta. La primera pregunta, lo único que me pregunta ¿qué es? Humedad relativa. Aquí está. Humedad relativa y acercamiento. Y para sacar la humedad relativa, pues yo tengo que
que partir de mis datos, o sea, por eso los ejercicios que les dejé la vez pasada. Entonces, a ver, Maritza, Cassandra, a ver. A ver, ¿dónde estás? Mendoza López, ¿va? Aquí. Sí. O sea, ¿cómo resuelvo la humedad relativa? Ah, la humedad relativa. Para poderla calcular esa. Bueno, desde luego, fíjate que debes de tener una técnica para resolver todos tus problemas, ¿no? Entonces, podrías empezar por analizar la ecuación del balance de energía. Todos los datos y ver cuáles son tus preguntas. A lo mejor eso es muy malo, ¿no? Porque pues luego no sabes ni qué te van a preguntar. O tratar de enfocarte a la respuesta de la pregunta. Entonces ese sería un ejercicio que les dejaría yo de tarea, de entrada, ¿no? Que busquen el enfoque que les convenga más. Tratan de hacer una solución así genérica, entrar a ver qué pueden resolver. Primero tratan de resolver objetivamente aquí la pregunta. Y con base en los datos que tienen, ¿verdad? Entonces aquí es una propiedad que se puede encontrar con los datos que tienen de humedad absoluta. Entonces aquí, esta es una unidad de concentración, o sea, ya está definido el tipo de aire que tiene, ¿no? O sea, esta es la humedad absoluta, entonces se puede pasar a presión parcial, se puede pasar a humedad relativa, se puede pasar a % de saturación, todas esas se pueden pasar. Entonces tienen que identificar el tipo de pregunta. En cambio, la segunda pregunta requiere que yo tenga que calcular temperatura del húmedo, y aquí lo que yo voy a tener que hacer es probar que no me estén chamaqueando la empresa, ¿verdad? Que me esté tratando de vender una pifia de torre que no cumpla con el requisito mínimo del acercamiento, ¿no? O sea, eso sería como, pues sí me están chamaqueando. Entonces, dentro de las preguntas que pueden hacerle a la empresa, desde luego, si ustedes descubren esto, pues lo mínimo que pueden hacer es quitarle el contrato a esa empresa, ¿no? Pues sí, porque no se vale. O la demandan, ¿verdad? Pues cómo presentan esa propuesta, si está mal de entrada. Entonces ya conseguirían mínimo un descuento por encima de lo normal. Si pueden encontrar eso, saber usar la información luego también es importante. Entonces, pues ¿cuál sería la tarea para la próxima clase? El objetivo es, estamos empezando el día de hoy con este tema. ¿Es la segunda clase de enfriamiento o es la primera? Es la tercera, ¿no? No es la segunda, creo. ¿Es la segunda? ¿Cuándo fue la primera? El día jueves. El día jueves. ¿Qué hicimos el martes de la semana pasada? No recuerdo. Oiga, profe, ¿le puedo hacer una preguntota? A ver, dime. Profe, el examen sí va a ser el día 24. Le pregunto porque mañana voy a pedir el permiso para salirme temprano. No lo tenemos fríamente calculado. Yo tengo planeado concluir aquí el tema y el siguiente martes. Entonces,
yo planeo que podamos venir este fin de semana también y el siguiente. O sea, hemos venido casi todos los fines de semana. Y quiero desahogar el tema en esta semana de lo que sería el enfriamiento entre esta clase y la próxima clase. Y el de deshumidificación no me puedo tardar mucho, máximo la siguiente semana. O sea, en esta semana desahogar enfriamiento a como de lugar, inclusive trabajando el sábado. Entonces, digamos que para el examen sería esta semana no, bueno, que acabe hasta el sábado, la siguiente tampoco, y sería hasta la que viene. El martes. Entonces sería el martes en 15 días, de hoy en 15. Sería el primero de diciembre, ¿no? ¿Sería el 1 de diciembre? Si es que para pedir permiso. Y para pedir permiso. Hoy estamos a ¿qué? 17. Y el 19 sería... Jesús, ayúdame, por favor. No, queda pendiente. La próxima clase lo definimos. Jesús y yo tenemos que revisar esto. Vale, profe, porfa, porque voy a tener que, pues, para pedir permiso. Sí, pero el próximo martes no lo podríamos hacer, no, a menos que en este caso ya hubiéramos concluido enfriamiento y deshumidificación, por ejemplo, ahorita, pues no creo, no. Pero déjame platicarlo con Jesús, pero no, Okay. Porque ahorita ya estoy viendo que el 24 pues está encima, es la siguiente semana. Sí. Oiga, profe. Toda la siguiente semana, pues no nos alcanza. Profe. Sí. ¿Ya me puedo retirar? Ya nos vamos. No, solamente, ¿quién me dice que sí ya se puede retirar? Yo, Abigail, estoy aquí afuera del metro. Ay, sí. No, ¿Sí? yo Vale, soy... pues. Ok, Gracias, nos vemos el jueves. el jueves, ok. A trabajar, Abigail. Sí, profe, estoy haciendo ejercicios. Ay, Gracias, descanse. igualmente. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran? Ya son las 7. Creo que no, todo bien por el momento. Bueno, pues, Profe, todo bien. todo bien, ok. ¿Sería plantear este problema para la próxima clase? La próxima clase, no, la tarea. Eso es muy importante antes de que se me vaya. O sea, Lo tienen plantearíamos... que revisar plenamente y lo único que tenemos que hacer es tener las dudas de la próxima semana, pero lo tienen que revisar plenamente, por favor. Ok, profe. Y les voy a dejar uno que no esté resuelto para que lo resolvamos el jueves, ya como sería un examen que tendría que ser como el del que fuera de enfriamiento, vamos. Ok. Bueno, pues pásenla bien y el jueves enderezamos el carro después de reponernos de estas